Buenas noches. El fútbol, pasión de multitudes, una frase tan reiterada pero tan sentida, que por otra parte además despierta esa sensación que va más allá de lo deportivo. Lo vivimos aquí en Todas las Voces, fue emocionante, una linda experiencia haber estado con los compañeros integrantes del equipo disfrutando de este partido. Disfrutando no, sufriéndolo. Daniel Radio, en su tuit, instala ahora una cuestión que estuvo sobre la mesa antes de que saliera Todas las Voces. Triunfó la Confederación, decía Radio. Voy a saludarlos especialmente en este programa 50. Todas las Voces llega a su programa número 50, lo que para nosotros significa, más allá de esa seducción del número redondo, un logro importante, porque están ustedes del otro lado. Óscar Andrade, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, bien, se sufrió. Se sufrió, como casi siempre, ¿no? Esos 2 minutitos finales Al a mí me final, pusieron al final, muy mal, al realmente. final. Roberto, ¿cómo te va? Lindo, lindo. ¿Sí? Acá, viviéndola con ellos. ¿No te gustó ese toqueteo final? Yo estaba esperando que hiciera un gol Uruguay para que Connie y Oscar se abrazaran, pero no se dio. No se dio, no se dio. Hoy no se dio, ya se dará, ya se dará. Ale Labraga, ¿cómo te va? Muy buenas noches, muy bien, Daniel. Bueno, en algunas fotos que transitaron por las redes estabas con la camiseta celeste como Sí, corresponde, por supuesto. luciéndola con honor, todo, exacto. todo Sí. pegado. Bueno, ¿cómo te va con Rao? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar a esta hora, porque además ya acordamos con nuestro dirigente sindical el pago de la nocturnidad. La nocturnidad. La nocturnidad que, por ejemplo, en el Zunca se ha logrado que sea más allá del 20%. Sí, es un 50, y 100% nocturno. Pero porque se estimula para que no se trabaje de noche. O sea, ese tiene Se ser pide un que no poco se trabaje. Pero tú decías una cosa, permítanme una digresión, decías una cosa importante. La nocturnidad es algo que pesa sobre aquel trabajador que se ve obligado a hacerla, más allá de que de pronto en algún caso pueda llegar a acostumbrarse. Pero lo que joroba bastante es lo otro, ¿no? El contrahorario ese. turnante, o sea, el trabajador turnante seguro va a tener envejecimiento precoz, va a morir. O sea, lo establece así la Organización Mundial de la Salud. Acá hay un proyecto de ley que tiene que ver con eso, que está en el Parlamento. Bueno, tenemos a Ricardo Weiss con nosotros, edil del Frente Amplio, integrante en este momento de la Comisión de Cultura. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Muy Ricardo? bien. Es un gusto Gabriel. recibirlo. Gabriel Weiss. Ricardo Weiss me suena a un Empresario amigo de la construcción. Exactamente. Soy de los buen patos. Estuvo con Natija mucho tiempo. Y Ricardo Alarcón, conocido por todos, expresidente de Nación. ¿En qué anda ahora, Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Tratando de seguir siendo feliz. Tratando de seguir siendo... ¿Es feliz? Sí, yo creo que sí. Ajá. Digo, es un tema de voluntad, de un ejercicio Esa es la fórmula, importante. digamos, la receta. Y yo creo que sí, digo, que uno tiene que trabajar para eso, ¿no? Ajá. Ricardo, ¿cómo vivió el partido como futbolero? Y me transpiran las manos. Hay que decir que en su momento Gabriel Weiss fue presidente de la Junta Departamental de Montevideo en 2007. Efectivamente. Y allí es donde Lance tira la semillita del Mundial Uruguay-Argentina 2030. Bueno, en realidad en el año 2005 viene Blatter y Tabaré Vázquez lo recibe y comienza a hablar de la posibilidad de hacer el Mundial en el 2030, en ocasión de los 100 años del primer Mundial, Claro. con sede única. Montevideo es el único caso de los mundiales con sede única. Y en ese momento lo que yo pensé fue cuál es el camino, la vía como para poder concretar eso. Y naturalmente pensé en el molde de coorganización porque en el 2002 Japón y Corea, Claro. que tienen lenguas diferentes, costumbres culturales diferentes, Japón invadió a Corea en la Segunda Guerra Mundial, hubo campos, o sea, una historia bastante complicada, fueron capaces de organizar un mundial. ¿Y por qué no podríamos nosotros hacerlo con los argentinos, que hablamos la misma lengua, tenemos costumbres culturales gastronómicas muy similares? Somos hermanos de los argentinos y los argentinos son los hermanos, más allá de todas las vueltas que se dan. Ellos nos quieren a nosotros seguramente más que lo que nosotros en general los queremos a ellos, pero la verdad es esa. ¿Cuántos uruguayos viven en Argentina? ¿Cuántos uruguayos han triunfado en Argentina, verdad? Es decir, tenemos todo para poder juntarnos con los argentinos en un proyecto de estas Claro, características. la pregunta que se ha planteado ahora en estas horas es si le conviene a la región, porque además se ha sumado el interés de Paraguay. El propio presidente Roberto Cartes escribía un tuit donde Exactamente. se sumaba a este interés. Exactamente, y también desde la Confederación de Paraguay ya hay expresiones al respecto. Ajá. Así que sería el Mundial del Mercosur, digamos. Pero lo cierto es que aquí es donde surge la pregunta. ¿Le beneficia a los países organizar una mega fiesta planetaria como de este caso? ¿O de pronto luego deja algunas situaciones complicadas como sucedió con Brasil, con Sudáfrica? Son algunos de los ejemplos que se citan. Quiero ir apenas pueda al Estadio Centenario a ver cómo se está palpitando a esta hora este resultado que nos conviene a Argentina y Uruguay. Tendré un móvil con Federico Paz, que está allí en el Estadio Centenario. Pero antes, si le parece, señor director, vamos a entrar en tema. ¿Por qué razones uno debería suponer que es bueno o malo organizar un mundial, ya sea un país o en este caso una región? A ver.
Diferencias, muy pocas. Ellos pava, nosotros caldera. Ellos facturas, nosotros bizcochos. Ellos dentrífico, nosotros pasta de diente. Pero Gardel, el mate y el dulce de leche nos unen. Por eso, el Mundial de 2030 podría ser en el Río de la Plata. Cada día más los grandes eventos deportivos requieren de exigencias tales que son muy pocos los países que están en condiciones de poder responder. Países muy desarrollados, con potencias económicas, y el camino parece ser la integración de más de dos países, de más de uno, pero en 2 o 3 países que puedan postular para obtener la sede de grandes eventos. Los grandes eventos son muy importantes. Pero no todo el mundo está a favor. Una cosa es amar el deporte más hermoso, jugarlo lo mejor posible, competir torneos internacionales. Ganar cada tanto no vendría nada mal, pero ¿estamos en condiciones de organizar un mundial incluso junto a un socio estable y sensato como el Uruguay? ¿Tendremos ya resueltas en una década las prioridades estratégicas para desarrollarnos como nación, como para invertir tiempo y enorme cantidad de dinero en un evento de tamañas dimensiones? Allí es donde Berestein, que ha estado en Uruguay, que es un intelectual argentino, un polemista de fuste además, que participa de varios programas periodísticos, señalaba eso, decir, bueno, atención, de pronto hay otras prioridades y nos vamos a embarcar en esta inversión multimegamillonaria para que tengamos de pronto turistas, en fin, alguna infraestructura que se movilice el comercio, pero que luego quedemos con un rezago importante. ¿Allí hay una respuesta para esto, güey? Sí, yo pienso que primero la gente desconoce el dinero que invierte la FIFA en los países donde se hacen los mundiales. 2006, Alemania, primer mundo, un país de punta. La FIFA aportó nada más ni nada menos que 250 millones de francos, 260 millones de dólares al comité organizador de Alemania, por ejemplo. Con ese dinero se hicieron un montón de infraestructuras y cuestiones que después quedan para el país. La pregunta que uno debe hacerse en dimensión del Uruguay es el día después del mundial. ¿Qué hacemos con las infraestructuras el día después? Por eso lo que hay que pedir tiene que ser sensato. Nosotros podemos aspirar, si en aquel momento dice que va a haber más de 40 equipos, porque eso es lo que anunció Infantino, que es la reforma que él pretende hacer, y podríamos aspirar a tener 2 sedes, tal vez el partido inaugural. La final la hacemos en Argentina si vamos y ganamos allá. Acá hacemos el partido inaugural, de pronto un par de partidos de octavos, un par de partidos de cuartos, una semifinal. Y la pregunta, si organizar un mundial genera males, bueno, si empezamos planteándonos los males que puede generar organizar un mundial, no organizamos nada. Ni un mundial, ni una olimpiada, ni nada. Vamos a estar hablando además de los aspectos políticos. De pronto, hoy consultábamos si la política y el fútbol van de la mano. Bueno, es una pregunta que se responde sola, desde ya que sí. De hecho, tenemos un presidente de la República que previamente fue presidente de un club de fútbol. Ricardo, ¿pretensiones de presidencia, Alarcón? Más allá de la de Nacional, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Ya tengo 12 nietos para ser presidente de ellos. Ajá, bueno. Y con eso estoy muy feliz. Bueno, ¿qué le parece esta idea de coorganizar un mundial con Argentina? Bueno, a todos los futboleros estas cosas nos seducen, sin duda. Y Uruguay es un país futbolero. De cualquier manera, creo que no está mal pensar en estas otras cosas. Yo creo que conviene mucho porque cuando el río suena, agua trae, ¿no? Y entonces, con una organización que estuvo en alguna medida tan cercano a la corrupción, ¿no? Y sucedieron tantas cosas en el mundo, y en la FIFA, ¿no? Ocurrieron tantas cosas. Yo creo que realmente es algo para tener presente y para tener cuidado. La organización de todo esto es un gran desafío para el Uruguay, para el país que lo lleve adelante, pero sin ninguna duda hay que mirar las cosas con prudencia y con mucha atención para no caer en situaciones difíciles y complicadas. Interesante punto de vista. Vamos a hablar además de aquella deportividad, de los códigos, de la ética aplicada al deporte, de la ética también necesaria en la política, en ese entramado que también existe entre política y deporte, sin perder de vista lo que decía Alarcón,
los casos tan cercanos de mega corrupción que afectaron, por ejemplo, ni más ni menos que a la FIFA. Ale Lábraga, tenemos una encuesta que se publicó temprano en Twitter. A ver. Exactamente, y que sigue por allí y ustedes pueden seguir participando. Lo que les preguntamos es justamente esto que planteaba Daniel recién. ¿Es buena idea el organizar el Mundial de Fútbol 2030 aquí en Uruguay y en Argentina? Y vamos a ver cuáles son las respuestas hasta el momento. Por ejemplo, por sí opina el 52% y por no tengo el 48%. Ya están participando casi 1.400 personas. Sigue abierta entonces en nuestra dirección de Twitter, que es @todaslasvoces4. Vamos a tener en instantes la palabra de un dirigente de la construcción, porque uno asocia la realización de mundiales con mucha obra física. Vamos a ver qué dice encuesta más pareja. Pero antes, la encuesta más pareja hasta el momento. Es cierto, a ver, repetimos. Sí, 52% por sí y 48% por no al momento. Sí, el sondeo técnicamente empatado. Conrado. No, yo tiendo a pensar como mi compañero de clase, Ricardo Alarcón. Entramos juntos a la facultad y las vueltas de la vida nos hizo estar en algún proyecto frustrado que mucho disfrutamos. Y comulgan juntos. La misma religión deportiva. No. ¿O no? No, Vamos para a nada. Sí, yo soy hincha del Fénix. Tenés razón. Así que lo que tengo es el presidente de Andrade. Exactamente. Ricardo fue presidente del Club de los Amores de Andrade. Pero a mí me parece que, digamos, no que está mal, vamos a entendernos. Yo leía a Sergio Berenstein en La Nación estos días y me ayudó a pensar. Y con buen criterio la producción citó un poco el comienzo. Es decir, Berenstein empieza diciendo, a mí me encanta el fútbol. Es una columna recomendable leerla toda. La ¿no? idea debiéramos hacer, la podemos subir a las redes. Subir a las redes. Pero la idea de tener un evento de esta magnitud, en ocasiones donde se cumplen los 100 años del primer campeonato del mundo, de la inauguración de nuestro estadio centenario y todas esas características, más allá del triunfo de aquella extraordinaria selección en la final con Argentina, hoy demanda y requiere unos recursos económicos y una coordinación que yo no estoy seguro que sea una magnífica idea. No integraría la comisión organizadora, pero me encantaría que se pudiera hacer. Bien. ¿Oscar? Sí, lo primero es que la idea de organizar el Mundial despierta simpatía. Si tener un Mundial en tu casa, lo primero despierta simpatía, entusiasmo. El problema es que estamos en un momento donde las exigencias no alcanzan con quijotada. Te pongo un ejemplo, Uruguay va a Colombes por quijotada, o sea, porque un dirigente hipotecó su casa, Narancio, porque otro agarró y puso un cheque en blanco para que la delegación fuera y empujó. Buen recuerdo, y de Colombes nace el primer mundial. O sea, si Uruguay no ganaba Colombes, no iba a tener después el impacto mundial que tuvo, gira el 25, la segunda Olimpiada, y que derivó en el primer mundial. Claro, las exigencias de hoy, que es una cosa que me gustaría que cambie la FIFA, pero el problema es ¿qué fuerza tenemos para que la FIFA cambie y entienda que no es lo mismo hacer un estadio lujoso, última generación, en Alemania, que hacerlo en Sudáfrica? Sí. No es el mismo contexto social, no genera la misma contradicción. O en Brasil. O sea, un gran problema que tuvo Brasil es, tenemos hospitales públicos que tienen limitaciones, tenemos circunstancias de un montón de carencias y tenemos que hacer la necesidad de hacer una infraestructura que una parte de ella era solo para el Mundial y los Juegos Olímpicos, ¿no? Tengo un comentario de una seguidora en Facebook, una ciudadana uruguaya que estuvo viviendo en Brasil unos cuantos años, que vivió toda esta efervescencia de la organización del Mundial, está de regreso por nuestro país. Después lo voy a compartir porque me parece un punto de vista sumamente interesante de alguien que lo vivió directamente, que es uruguaya y que ahora está como observando lo que en aquel momento se generó como discusión. Roberto, ¿vos qué querés? Yo quiero que se juegue, yo creo que daría empleo a muchísima gente, creo que acercaría el turismo a Uruguay, yo creo que es algo positivo para el país. Obviamente que siempre hay que tener un punto de vista crítico, también va a estar el Zunca, va a estar Andrade muy cerca de la posibilidad de que los empleos que se cumplan como sí pasaron en otros países, en otras organizaciones. Mira, te quiero decir una cosa, puede estar el Zunca. Tenemos un video con la producción. Que puede cambiar bastante esa percepción que tú tienes. Está hablando Tavares, me dice la producción. Vamos a escuchar brevemente lo que dice el técnico de la selección nacional. A ver. Otro punto, digo, por cómo está la eliminatoria tan pareja, no vendría tan mal. Porque es el centenario, no es cualquier Bueno, sí, pero nosotros no analizamos eso desde el punto de vista de la propuesta. Vamos a jugar los partidos. No se escucha nada. No. Una cosa es una estrategia que se puede proponer a alguien y otra cosa es la realidad del partido que nadie la conoce. Entonces,
Yo no diría que tenemos, aspiramos, sí, como hoy hubiésemos querido ganar, pero no se dio. Y en el partido con Paraguay, vamos a intentar lo mismo que hacemos siempre, tratar de limitar al rival y tratar de crearle problemas. Hay algunos jugadores que van a estar un poco mejor, los que venían con menos rodaje, ya tienen las vivencias de este partido. Y además, es un partido lindo para vivirlo como fue porque Paraguay viene de ganar, se acercó a la zona de clasificación y bueno, va a ser duro, como también lo van a hacer Venezuela y Bolivia después. Ya vamos a pensar en el partido que viene, pero de a uno como siempre en Paraguay, recién empezamos a pensar ahora, pero no mientras estábamos preparando el partido con Argentina. Últimas dos preguntas. Adelante. Bueno, allí está hablando el maestro Oscar Washington. Apasionante, como siempre. ¿Sos de los que cuestiona a Tavares? No cuestiono a Tavares. Lo que digo es, podría conseguir a alguien que le guionara alguna cosa más divertida. Es un plomazo. ¿Sabés que Tavares, quieras que pero no... no está para divertir, pero está para entrenar, es un entrenador. ¿Qué es una conferencia? El vínculo entre los juveniles. La conferencia de prensa es la comunicación entre el público que está del otro lado de acaba de ver el partido y el que dirigió el equipo. Tiene que divertirnos y explicarnos la cosa. Esto fue horrible. No, ¿cómo horrible? No, pero Tavares, uno hay que ver, hay fotos que a veces toman de los jugadores. Hay un par de jugadores que recuerdan una foto que salió hace unos meses. La cara de los jugadores mientras Tavares les habla es esa cara de los alumnos con un gran maestro. A ver un ratito más de Tavares para Connie. Hay un ratito más de Tavares para Connie, a ver si mejoró el tono. El tono que quiere Connie, a ver. Ya fue una posesión total de Argentina, pero salvo algunos cambios de frente que le dieron para De María, no profundizaba. Y bueno, y obviamente mis jugadores estaban pendientes de que no se nos acercaran al área para defender el punto. Porque en esta discusión que se plantea entre Boca Andrade y Connie Hughes, hay algo de lo que pretendíamos tocar también en este programa de Todas las Voces. Y es esa amalgama entre fútbol y política. Porque se le ha señalado a Tavares, de hecho, tiene simpatía por el Frente Amplio, es votante del Frente Amplio, pero se ha señalado, bueno, está ahí por esa razón. ¿Hay algo de eso, Conrado? Absolutamente nada. Tengo gran respeto y admiración por su obra. Lo que estoy hablando es que haga una comunicación más entretenida. Eso es un saber humano que se adquiere. Bueno, pero hay algo de esto. A mí me parece que hay que analizar a Tavares como proceso, ¿no? Proceso de juveniles, proceso de selecciones, ido todos al mundial, o sea, ganar la Copa América. En realidad jerarquizó la selección como hacía mucho tiempo. Veníamos de fracaso tras fracaso, ¿no? Y bueno, sobre eso hay que evaluarlo, me parece, ¿no? Pero le conviene políticamente al país y en este caso a la fuerza gobernante. Le conviene a la gente que la selección ande bien. O sea, la gente toda feliz cuando la selección. Pero voy directamente y concretamente al punto, Oscar. Hay un enlace entre claramente. fútbol y política. A ver, Tabaré Vázquez no fue presidente de la AUF porque no quiso el presidente de la República de esa época que fuera presidente de la AUF. Y el vínculo entre algunas instituciones y ha sido siempre muy importante, ¿no? O sea, esa es una cosa. Ahora lo que digo es, Uruguay ganaba hoy, mañana iban a estar todos contentos, no los Frente Amplistas. Iban a estar contentos todos porque es una pasión que atraviesa abiertamente la... Bueno, ¿qué tienen para decirme Weiss y Alarcón sobre esta cuestión de la política y el fútbol, por ejemplo? Y que la política viene de polis, que es lo que le interesa a los ciudadanos, y que el deporte y el fútbol son parte, digamos, de la vida colectiva y de la vida comunitaria. Pero yo quiero decir una cosa importante. Me parece buena cosa ensayar cuáles son los obstáculos que pueden haber en un camino hacia la organización de un mundial. Me parece buena cosa. Ajá. Pero me parece buena cosa desde el punto de vista epistemológico para desarticular los no. Si es que es posible desarticularlos, ¿verdad? Es decir, no para quedarme con el no como primera y única opción, porque si no, no hay futuro, ¿no? O sea, todo aquello que sea desafiante y sea complejo, y nos bajamos porque somos menos, porque no podemos. Pero, Weiss, hoy lo que predomina es el sí, en principio. Y yo no sé si lo que predomina, no quiero interpretar a la población porque veo que la cuestión está muy pareja. Me parece que es buena cosa
tener cautela, como se dijo, tener prudencia y pensar en los obstáculos. Hay que pensar en los obstáculos, pero hay que pensar para caminar, porque el camino de las 1000 millas se da con el primer paso hacia adelante. Si no damos un paso hacia adelante, y quiero decir algo, es el centenario de los mundiales, no es cualquier mundial. La pregunta es, ¿la FIFA no pagará la fiesta? ¿Por qué la FIFA no pagará la fiesta si es la fiesta del centenario de los mundiales? Pero es que es una pregunta razonable. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Grondona en el año 2007, y Grondona me dijo, si hacemos el mundial en la luna ganamos plata. Si hacemos el mundial en la luna interesante ganamos plata. esa frase, da para el gráfico. Alarcón, ¿el fútbol sobre la política tiene incidencia o la política sobre el fútbol, sobre el deporte en general, desde su experiencia de haber sido el presidente de uno de los grandes de Uruguay? En el mundo hoy está ocurriendo un fenómeno que es muy particular, y que es un fenómeno muy viejo, ¿no? Que se decía que la prensa era el cuarto poder del Estado. Hoy el desarrollo de la tecnología ha hecho de que la comunicación tenga un nivel terrible, brutal. Me da la sensación de que los medios de comunicación trabajan sobre dos anclas fuertemente. Por lo menos eso es lo que me pasa cuando veo las noticias o escucho las noticias. Los policiales por un lado y por otro lado el deporte, que creo que ocupan en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en la prensa, espacios realmente más que importantes y más que relevantes. ¿Qué pasa con el fútbol? Bueno, el fútbol es muy importante porque el fútbol genera ídolos. ¿Qué pasa con el mundo actual? Y el mundo actual está manejado sin ninguna duda a nivel mundial. Estamos dentro de un sistema capitalista que está dominando fuertemente muchas partes de la región del mundo, y las marcas no tienen diferencias por el desarrollo tecnológico entre una y otras. Es muy difícil elegir entre una marca y otra que son competidoras. Entonces, antes la publicidad se hacía para resaltar los valores sustanciales de cada marca. Ahora la publicidad se hace para resaltar las emociones que una marca puede llevar adelante. Las experiencias que generan. Las experiencias que generan. Entonces, si yo quiero vender esta copa que está aquí, y tengo otra copa parecida al lado, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? En el diseño prácticamente no existen diferencias, y existen diferencias sobre quién la toma, quién la agarra. Sí, entonces, si yo tengo ídolos que sean ídolos positivos, probablemente logre que mis consumidores acepten en mayor medida esta copa que otra. Lo mismo pasa con la política. Cuando yo logro comunicar mis pensamientos, que son realmente abstractos y son realmente difíciles, porque son pensamientos en los que estamos manejando términos ideológicos, y cuando hablamos al común de la gente, no alcanza solamente con explicar lo que yo quiero, debo necesariamente que agregarle la emoción. Entonces nos encontramos con que en la política el manejo de las emociones es muy importante. ¿Cuánto habrá incidido el hecho de que el presidente Macri haya sido anteriormente presidente de un club tan populoso como Boca? Más allá de que algunos sostienen que simplemente eso le valió alcanzar sitiales de privilegio y luego la presidencia, Macri, que no es ningún improvisado, también tuvo allí un anclaje importante en ese club tan trascendente en el mundo. Ahora, lo mismo podría decirse de Tabaré Vázquez a otra escala. Lo que me pregunto, y creo que lo va a responder con algunas claves interesantes de ser interpretadas, lo va a responder Luis Prats. Me pregunto, ¿persiste ese vínculo tan directo entre el fútbol y la política para que ambos sectores logren alcancen metas importantes? Quiero además un informe que preparó en su momento Roberto Hernández. Estuvo trabajando con el director de deportes, que estuvo en estos momentos comentando la posibilidad de organizar el campeonato de fútbol. Pero voy con lo que decía además la gente en la calle. El micrófono de todas las voces estuvo consultando a quienes transitaban por una zona de Montevideo y decían esto sobre la pregunta. ¿Es buena idea organizar el Mundial de Fútbol 2030? Sí, me parece bien. Aparte se cumplen los 100 años y creo que tendría que ser acá. Me parece una idea fantástica
porque inclusive hace 100 años que se jugó el primer mundial aquí en Uruguay, ¿no? Y no, en realidad preferiría que esa plata se gaste en viviendas o en otra cosa y no en infraestructura para el fútbol. Sí, me parece bien hacerlo acá en Uruguay, ya que son 100 años que se cumplen, ¿no?, del mundial. Sí. Me parece fantástico. Y ojalá se repita la final del 30. Me parece bárbaro. Le falta alegría a este Uruguay un poco. ¿Es buena idea organizar el Mundial de Fútbol 2030? Falta alegría. Linda respuesta. ¿Sí? ¿Te parece, coincides con esa chica, Roberto, por ejemplo? Y a veces nos falta un poquito de ¿Sí? alegría a nosotros, ¿no? Nos tendríamos que contagiar de eso de los brasileños. Brasil, acá están. Hoy en realidad, yo toda la gente que me encontré y todo lo que escuché decían, el empate lo firmo. Yo también. Claro. Ese dicho Claro. de el empate lo firmo quiere decir que le tenemos mucho respeto al fútbol argentino. Cuando uno escucha el equipo que tiene y la gente que tiene sentada en el banco, dice, muy bien, 0-0, todos contentos. No eufórico, claro, eufórico sería si hacíamos 2-0. Claro, Conrado, sobre ese vínculo política-fútbol. Bueno, es un vínculo que en el Uruguay ha sido muy importante. Grandes dirigentes políticos han sido dirigentes deportivos, no necesariamente todos con una relación tan marcada como el caso del ingeniero Macri, pero pensemos que Tabaré fue presidente de Progreso y digamos, nominado en su época para eventualmente dirigir la AUF, que Hugo Batalla fue presidente de Liverpool, que Juan Castillo fue presidente de Rampla y tantos otros, Julio María Sanguinetti y su señora, grandes hinchas de Peñarol y dirigentes de Peñarol, Presidente todos los honorario. allegados y tantas personas más. De modo que es lógico que si una de las pasiones de los uruguayos es el fútbol, y lo es, y otra de las pasiones, felizmente, para los que nos gusta la política, es la política, obviamente en muchos lugares se van a encontrar. Ahora, no necesariamente, la adhesión de una y otra condiciona los éxitos. Voy con Fede Paz al móvil, está Óscar Andrade para hablar y también pide la palabra Ale Labraga. Sí, decime, Ale. No, que estaba escuchándolo a Connie lo que decía, y el trabajo de un dirigente de fútbol, y Alarcón seguramente no me deja mentir, tiene mucho de política, ¿no? Obviamente articular en la AUF, llegar a los acuerdos. Claro. Y después sobre el tema de los dirigentes me gustaría hacerle una pregunta a Bien, Ricardo bien, Alarcón. venimos con la pregunta de Ale Labraga, quiere hablar también Óscar Andrade. Me voy con Federico Paz al Estadio Centenario, móvil en vivo en todas las voces. Fede, buenas noches, te saludo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? El gusto de saludarte a vos, a todos los integrantes de todas las voces, a todos los televidentes de Montecarlo Televisión. Aquí estamos, ¿no? A la salida del palco aún. Sigue siendo intenso el flujo de personas que se están retirando de nuestro máximo escenario deportivo después de haber visto este 0-0 entre Uruguay y Argentina. En líneas generales, el balance debe ser positivo. Es un punto que acerca aún más a Uruguay al objetivo de clasificar de forma directa a la Copa del Mundo. Si bien en líneas generales debemos coincidir que Argentina dispuso de más oportunidades de gol, bien resueltas en la gran mayoría de los casos por Fernando Muslera, que para mi gusto ha sido de las mejores figuras que ha tenido el campo de juego. Creo que la disposición táctica que propuso el maestro Tavares fue realmente inteligente, interesante y llevada a cabo de forma soberbia por el plantel de jugadores. Hay que destacar la disciplina táctica que tuvo hoy el plantel de Uruguay. Ni que hablar también, obviamente, la actitud, el entusiasmo, las ganas, la entrega, el amor propio. Tal vez en el debe haya quedado el aspecto futbolístico desde el punto de vista virtuoso, porque lo que propuso Uruguay hoy también es fútbol. Por lo tanto, si tenemos en cuenta además que se jugó ante seguramente una de las mejores selecciones del mundo, el punto que consigue hoy Uruguay suma, sobre todo teniendo en cuenta otros resultados que se dieron, fundamentalmente la derrota de Chile a manos de Paraguay y el empate que se generó entre Venezuela y Colombia. Así que este punto generado hoy aquí en el Centenario con el 0-0 entre Argentina, Daniel y estimados compañeros de todas las voces, creo que acerca un poquito más al equipo de Tavares al Mundial de Rusia. Notable, Federico. Ya está Eduardo Rivas para darnos también su percepción desde el punto de vista deportivo. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Saludos para todos. El gusto de estar con ustedes también aquí en esta jornada. Está hablando Sampaoli. En este momento, apenas algunos segundos del técnico argentino. A ver. Con jugadores de mucha experiencia, seguir con el camino de la búsqueda de la profundidad, aunque no haya tanto lugar. Pero y esa intención va a tener que mejorar de cara al futuro. Jorge, ¿cómo le va? Javier Aparicio, acá, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Salta.
Más allá de estos argumentos que daba recién de por qué le costó el partido, ¿en cuánto tiene que ver en lo anímico y a medida que van pasando los minutos? Bueno, ahí estás por lo poquito, Connie, también aburrido, Colorado. Un plomazo, pero claro, es que así resultó el partido. Es lento y quedó así. Bueno, 0 redondo como un bostezo. ¿Te gustó el partido, Gordo? No, el partido no, como espectáculo indudablemente que no fue bueno, más allá de todas las repercusiones, el análisis que se pueda ver, desde el punto de vista estético, el fútbol la verdad que brilló, como se dice habitualmente por su ausencia. Pero el resultado fue positivo. El resultado es bueno para Uruguay. Sobre todo teniendo en cuenta la mala racha que tenía el equipo uruguayo. Veníamos de 3 derrotas consecutivas, eso genera desconfianza, inconvenientes, y sacó un resultado importante ante un buen equipo, o pretende ser un buen equipo. Muchas buenas individualidades, pero en definitiva un resultado aceptable que nos pone otra vez en carrera. Terminen como terminen los partidos que restan, Uruguay está tercero. Exacto. Ante Paraguay es un partido también distinto, por lo menos. Sí. Allí hay mucho que se decide también. Sí, mucho. Una victoria uruguaya en suelo guaraní que nunca se ha conseguido en el historial de la clasificatoria. Yo creo que si le ganamos a Paraguay en Asunción, estamos clasificados, virtualmente clasificados. El tema es que hay que ganarle a este conjunto que seguramente viene muy entonado por la victoria. Repito, nunca se le ganó a Paraguay en Asunción. ¿Asustó lo de Suárez? ¿Pasó algo? No, para mí me parece que lo que sucedió fue un calambre, ¿no? 15 días, hoy se cumplían 15 días exactos de la lesión, no había hecho fútbol, para mí terminó acalambrado, no fue problema de la rodilla. Un privilegio contar contigo, Eduardo, en todas las cosas. Por favor, muchas gracias. mucho gusto. Óscar Andrade quería hacer algún comentario. Sí. Voy contigo, Óscar. En un momentito están los jugadores de Uruguay, porque hay una conferencia pactada para esta hora de los propios jugadores. Estaremos con ellos en vivo, Óscar. Un par de anécdotas, alguna local y otra general. Los archivos de la dictadura ubican el Nacional Campeón de América del 80 y sus festejos como el primer acto masivo en contra de la dictadura. O sea, mucha gente salió ese día, ¿no? A festejar por Nacional, pero mucha gente también salía a entonar se va a acabar la dictadura, y los reportes por todos lados en la interna, o sea, del vínculo. El crecimiento de Barcelona también está vinculado a lo que significó en España la rebeldía contra el régimen. Contra el franquismo. Y hay una segunda anécdota que también es muy evocante, que justo ahora se hizo fecha, cuando el nazismo invade la Unión Soviética, en Ucrania se da lo que se llamó el Partido de la Muerte. Claro. Entre un rejuntado, mayoría del Dinamo de Kiev y una parte de Lokomotiv, arman un cuadro contra los nazis. Llegó al cine eso. Le ganan. Y hay una revancha. En la revancha les plantean claramente que si llegan a ganar, los fusilan, ¿no? Y vuelven a ganarle a los nazis. Aparte, contexto, ¿no? Con el supremacismo nazi, que la lógica de la raza superior, la segunda derrota fue todavía más dura y terminó con torturas y muertes, ¿no? Fútbol y política tienen ahí vínculos. Allí está ese vínculo bien establecido por Óscar Andrade. En minutos, el móvil desde el Estadio Centenario con los jugadores. ¿Qué querías preguntar, Ale? Referido a la dirigencia de fútbol, ¿no? Que mucho tiene que ver con esto de la posibilidad de organizar un mundial entre Argentina y Uruguay. Obviamente que la AUF tendría un papel preponderante. Ricardo, ¿los dirigentes de fútbol necesitan capacitarse? Porque, por ejemplo, los técnicos se tienen que capacitar, los gerentes deportivos se capacitan. ¿Qué sucede a nivel de la dirigencia? ¿Se está quedando un poquito rezagada en ese sentido? Sin ninguna duda. El fútbol no solamente mueve millones y millones de dólares, sino que además mueve multitudes. Fíjate lo siguiente. Yo voy a tirar algunas cifras que no estoy muy seguro de ellas, pero tampoco estoy muy errado. Creo que alrededor de la FIFA hay aproximadamente 400 millones de personas. Si tú lo multiplicas por 3, pensando en los allegados, estamos hablando de 1.200 millones de personas. La población total mundial anda en los 7.000 millones. Quiere decir que prácticamente la séptima parte de la población mundial está vinculada al fútbol. Si la séptima parte de la población mundial está vinculada al fútbol, ¿te parece que las políticas de salud, las políticas de educación, las políticas de economía, las políticas de seguridad, pueden en alguna medida no tener contacto con este deporte? Obviamente que si tú sos dirigente, estás liderando. Si estás liderando, evidentemente tenés que capacitarte para poder cumplir la función de manera correcta. Pero voy a decir una última cosa. ¿Por qué los jugadores no terminan el liceo? Tú fíjate que tenemos un problema de orden social muy grande y en este país muy grande. ¿Cómo es posible? Si vos pretendés
crecer en cualquier actividad, tenés que tener un determinado nivel cultural. Sin embargo, en el fútbol no solamente no se exige eso, sino que en alguna medida los técnicos de formativas le dan la prioridad al fútbol en contra de la educación. Y sigo un tema peor todavía, las propias familias. Hay familias que dicen, y esto, perdónenme que suena muy mal, juega al fútbol porque si no te mando a estudiar. Entonces, estamos ante un tema social muy grande y tenemos que ser conscientes de estas cosas, y por eso yo he insistido que el Estado no puede estar omiso a la influencia que tiene el fútbol, porque el fútbol penetra de manera gratuita en todas las familias y hace cortes transversales, desde geográficos de norte a sur, este a oeste, y también atraviesa a toda la sociedad en los distintos niveles socioeconómicos, y por lo tanto no se puede mirar al costado. Hay un dato interesante, en todo caso le pido a la producción si podemos procurarlo. Hoy en la página de la Presidencia de la República se alude a lo que usted acaba de mencionar, porque hay algunos programas que ha puesto en marcha el Poder Ejecutivo y El Gol que al han Futuro es resultado. fantástico. El Gol al Digo, Futuro es eso fantástico. es una obra extraordinaria, porque se logró que los chicos, creo que llegaran al 90 y algo % que terminaban. Claro. Estaban en un 50 hasta hace algunos años. Exactamente. Voy a ir ese dato más adelante. Ahora, Gabriel, usted estaba pidiendo la palabra por este aspecto, exactamente, ¿no? Porque después vamos a ir directamente a lo que son los valores en la sociedad, que tienen que ver con esto. Carlos Timoteo Grigol, técnico argentino de Gimnasia de Esgrima de La Plata, tenía en su plantel a los Barros Esqueloto, que obviamente eran por demolición los dos mejores jugadores. Pues el técnico les pedía el carnet. Y si el carnet estaba mal, no jugaban. ¿Se dan cuenta? Claro, es una cuestión aislada, pero ¿por qué lo destaco? Porque eso es tener cabeza. Y el Bayern Múnich, en sus instalaciones adentro, tiene un liceo. Entonces, como decía Johan Cruyff, el fútbol es un deporte para los que piensan. Y como en todos lados, el que piensa gana. Y adentro de la cancha, el que piensa gana. Entonces, la formación en lo básico del liceo, enseñarle idiomas. ¿Cómo un jugador de fútbol sale de Uruguay, que es un producto de exportación, aunque suene feo decirlo, y no sabe hablar inglés? Pero estamos todos locos. Sí. ¿Puedo interrumpir? No quiero. Interrumpa tranquilamente, presidente. Ahora creo que las cifras son peores. Yo me acuerdo que en una oportunidad comentamos que de 100 jugadores, de 100 chicos, uno podía llegar a tener éxito. La realidad creo que habla de un 0,17. Pero supongamos que uno de cada 100 tuviera éxito. ¿Qué es un club de fútbol? El club de fútbol es un centro de enseñanza. Es un centro que enseña a jugar al fútbol. Pero ¿cuáles son los resultados? Y los resultados son de que uno llega. Si uno mira la otra parte del vaso, quiere decir que 99 fracasaron. Claro. Quiere decir que tenemos colegios que preparan a gente para que fracase. Es una lectura muy triste. Si será obligación de los clubes procurar de que los chicos no solamente aprendan a dominar el esférico, la cabeza, la pelota, sino que fundamentalmente aprendan a dominar esta otra pelota, otro esférico, que es la cabeza y que es la mente. Gran parte del mérito del proceso de Tavares tiene que ver con estas cuestiones, con Raúl. Absolutamente. Yo tengo el recuerdo de un editorial de Lincoln Maistegui hace unos cuantos años, hoy ya no está con nosotros, sobre el tema de... Y él no era hincha del maestro Tavares, pero reconocía que parte de lo más destacable de la obra del maestro Tavares había sido la incorporación y el giro que le había dado en algunos valores. Y esto entonces se engancha con lo que vamos a hablar, algunos valores del comportamiento deportivo, del compromiso profesional. El sentimiento de grupo también, de equipo. Exactamente, de la cooperación entre todos, que los convirtió, y donde señalaba, recuerdo, Lincoln, hasta, digamos, el efecto que había producido en el respeto visual, la manera como se presentaban a los partidos, los jugadores y en las conferencias de prensa. La producción, como siempre, ha operado con gran agilidad y aquí está lo que les decía, la página de Presidencia de la República. Allí se indica que la cantidad de futbolistas juveniles
de clubes profesionales que estudian se duplicó en 8 años. Más del 95% de los adolescentes que se desempeñan en las divisiones formativas del fútbol profesional participan en el sistema educativo, mientras que en 2009 solo lo hacía menos del 50%, algo de lo que estábamos hablando. Antes de ir a la parte de los valores que mencionó Conrado, me gustaría escuchar a Luis Prats, que habla de ese vínculo entre fútbol y política. Simplemente una pastillita relacionada con esto, claro, que no es menor que en el Complejo Celeste se inauguró hace poco una biblioteca. Exactamente. En medio de este proceso Tavares, ¿no? Eso no es algo para dejarlo de lado, no es solamente jugar a la play. Roberto, ¿querías decir algo también? Es sobre lo que el tema que viene ahora, que hay algo que estamos hablando de fútbol, de los valores. Ni los dirigentes ni los políticos han podido desterrar algo, que es la violencia. Hoy veíamos una imagen muy linda, un estadio centenario repleto, y en los partidos de Uruguay es algo tan distinto porque ahí va la familia. Buen punto. El fútbol ha alejado a la familia de los estadios, y pasan los gobiernos, pasan los dirigentes. El fútbol no aleja a nadie. No, quiero decir... Lo que aleja son los... Exactamente. El ministro del Interior hace 2 o 3 semanas le preguntaba si los clubes habían aportado finalmente la lista de los violentos. Dice que han tenido poca colaboración, todavía falta eso. Y tenemos a Alarcón aquí. Esa discusión de la policía no tiene que estar dentro de los estadios. ¿Se podrá erradicar? ¿Cuánto nos llevará para que la familia pueda ir nuevamente a estos espectáculos? Bueno, el fútbol ha luchado fuertemente para eso. El problema es un tema conceptual, y yo quiero que lo entiendan de esta manera. La inmensa mayoría de los ciudadanos uruguayos somos simpatizantes del fútbol. En una, digamos, circunferencia más chica, ¿no? Están los que son hinchas. En otra menor, están los que son socios. Y son esos los socios los que eligen a los dirigentes, que son muy poquitos. Y lo que ocurre es que los socios en su gran mayoría tienen muy exacerbada la pasión por el deporte. Entonces, cuando el fanatismo te recorre las venas, no permite que la gente piense con claridad. Entonces, obviamente que yo sigo insistiendo, un dirigente tiene que ser hincha, pero se tiene que sacar el fanático de la cabeza. Y entonces tiene que pensar que tiene una seria responsabilidad frente a la sociedad. Cuando se juega un clásico, el presidente de Nacional y el presidente de Peñarol no solamente tienen que tratar de que su club gane, sino que tienen que lograr de que todo ese estadio que está lleno sea una fiesta. ¿Fue presionado por un Barra alguna vez como presidente? ¿Fue presionado por un Barra alguna vez como presidente? He sido muchas veces presionado, pero no por un Barra, he sido presionado por los fanáticos. Hay muchos fanáticos que no son Barra. Claro. Entonces digo, el que es fanático es fanático. Y por supuesto que he sentido mucha presión. ¿Amenazado? Sí, claro. Yo tuve que ir al ministerio, llamar al ministro del Interior por este tema, porque digo, esto es una cosa que es irracional, son actitudes irracionales. Para no perder la perspectiva, para no creer que somos el ombligo del mundo, en el año 2016 en Francia, organización de la Eurocopa, un mes después de los atentados que pusieron a la seguridad francesa del primer mundo en altísima alerta, se generó en Marsella un enfrentamiento entre los hooligans ingleses, que algunos mal dicen que es mentira, los hooligans ingleses siguen actuando, y los ultras rusos, que estuvieron meses amenazándose por correos, que eran públicos y todo el mundo lo conocía, y la policía francesa llegó para limpiar Marsella, porque fue una cosa de una violencia tan brutal. Entonces, ¿por qué señalo esto? No para hacer de perdonavidas con lo que suceda en Uruguay, sino para cobrar conciencia de un tema planetario. Estamos hablando de Francia, del primer mundo, un mes después de los atentados que generó una hiperacción de la seguridad francesa que organizaba la Eurocopa en un hecho que era público, que eran las amenazas de los ultras rusos y los hooligans ingleses, y fue devastador el enfrentamiento en Marsella. No estamos hablando de un enfrentamiento a la salida de un estadio ni una garrafa que cayó, estamos hablando de un enfrentamiento con palos, fierros, pedradas, cuchillazos, una cosa que uno la mira y no puede creerlo. Hay que pensar en eso. Me dice Nico Núñez de la producción que además muchos tweets de todas las voces con el hashtag Opino en TLV van en esa dirección. O sea,
cuál debe ser la preparación de las fuerzas policiales a la hora de organizar un evento de estas características. Vamos a lo que decía Luis Prats, volviendo brevemente sobre aquello del fútbol y la política. Luis escribió un libro que se detenía en este aspecto. A ver. El fútbol y la política en Uruguay siempre tuvieron una relación muy estrecha porque los clubes buscaban como dirigentes a gente con vinculaciones para conseguir, por ejemplo, un espacio para construir su cancha o para poder ganar los debates en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eso se ha ido perdiendo en los últimos años porque los clubes buscan hoy más bien gente con dinero, con vinculaciones económicas. El fútbol tradicionalmente no fue un gran trampolín hacia la política porque se dio el caso de dirigentes de fútbol que al mismo tiempo eran políticos que en el fútbol tuvieron grandes éxitos, fueron campeones uruguayos o campeones mundiales y sin embargo después cuando había elecciones lograban pocos votos. Quizá el único ejemplo de un político que hizo carrera, que empezó en el fútbol y terminó en la presidencia de la República, en Uruguay fue Tabaré Vázquez. En Argentina tenemos el caso de Mauricio Macri también. Bueno, allí hay puntos de contactos entre estos dos presidentes que se iban a reunir en estas horas y cancelaron la reunión. ¿Por qué la cancelaron? Porque el presidente de la FIFA y el presidente de la Conmebol dijeron, señores, nos gustaría estar presentes en ese encuentro. De hecho, se va a realizar, pero ya con, no sé si acaso puede decirse, la bendición de la FIFA, la presencia de las principales autoridades del deporte. Vamos a compartir algunos otros comentarios, pero me gustaría también... hay una placa que ha elaborado Óscar Andrade y otra Conrado Hughes con aquello de los valores que se ha venido mencionando hasta este momento. Si les parece, vamos directamente a lo que planteaba Óscar Andrade. Una placa donde menciona Óscar 5 valores que aún nos distinguen como sociedad. Pueblo solidario, honesto, trabajador, altos grados de convivencia. Es un pueblo libre y democrático. Esto es lo que dice Óscar Andrade. ¿Coincides con estos 5 puntos, Conrado? Sí, claro. Yo le doy mucho más importancia a la estabilidad de sus instituciones políticas. Ajá, sí, porque de hecho mencionas en tus puntos lo constitucional, tengo entendido, según me dicen. A ver, vamos a ver lo que decía Conrado. El respeto a la propiedad privada. El sentido del deber y las obligaciones que están asociados a los derechos que están consagrados en la Constitución y las leyes. El reconocimiento de que la democracia es mucho más el sistema de garantías de las minorías que la decisión de las mayorías. El clima de tolerancia y respeto de los demás, en especial en los eventos deportivos y culturales. La importancia de la libertad en todos los terrenos de la actividad de los individuos frente a la prepotencia de los grupos organizados, corporaciones, colectivos y sindicatos. Yo lo que dije es, estas cosas, yo comparo mi infancia y juventud y han decaído en el país. Estas son las cuestiones que han decaído. Digamos. Estas son las cosas que han decaído. No son los valores que han prosperado. No. De ninguna manera. No, si no dicen que estoy loco. Te iba a aplaudir. No, pero además, si alguien creía que yo me creo que hemos crecido en tolerancia en eventos deportivos y culturales, que vaya a una cancha de fútbol. Perdón, siempre lo hemos dicho, los que somos más veteranos, que íbamos con nuestros primos hinchas de el otro cuadro, o yo me sentaba en la cancha de Racing o la de Wander a ver un partido Fénix sin ningún problema, y mis amigos iban y yo los acompañaba, íbamos al estadio a ver a Nacional y a Peñarol y nos sentábamos todos en una misma fila en la Colombia. Mira, te plantea un desafío Nico Núñez, el productor, que además es hincha de Racing, a que vayan a un Racing Fénix. Pero que yo puedo hacerlo, porque soy un señor grande y además no soy nada fanático, era muy entusiasta y muy apasionado cuando era joven, pero ahora no puedo ir con toda tranquilidad. Pero no voy porque sé que hay otros que no lo entienden así. Ajá. En un momento, en tu condición de integrante del sistema político, avasallaste contra una cancha de fútbol y la política del fútbol te pasó por arriba. Es cortito. Yo tomé la oficina y a los poquitos días... La OPP, ¿no? Sí, en la OPP le encargué a una estupenda escribana de la oficina que me hiciera un inventario de bienes inmuebles que pertenecían al Estado y estaban subutilizados, inutilizados o utilizados por terceros sin ningún beneficio.
me encontré con una, no lo voy a dar la descripción, pero con la tierra que correspondía a lo que iba a ser un hospital de Montevideo, y me dicen, lo tiene el club tal. ¿Cómo lo tiene el club tal? ¿Y qué hace en ese lugar? Me dice, es la cancha donde juega el campeonato uruguayo. Pero si eso iba a ser para construir un hospital. Entonces pedí los antecedentes, me traen los antecedentes y el proyecto era para en el año 35 había sido adquirido por el Estado, y en el año 36 lo pide este club. El gobierno dice está postergado por el presupuesto, imaginen, dictadura de Terra, se va a hacer el hospital dentro de 3 años. Dice, bueno, entonces préstenlo como dato precario 3 años. Eso era 1900 hasta el año 38 o 39. Entonces digo, ¿y cómo? ¿Y lo tienen ahora? Estábamos hablando del año 90. Entonces le dije, escribana, no se preocupe. Usted haga todo el procedimiento y después mándeles, hable con el ministro de Salud Pública y le manda una notificación que el año que viene nos tiene que entregar la cancha, porque seguramente en algún momento se construirá el hospital ese. No tardé, le di la instrucción a esa funcionaria y yo creo que antes de 24 horas recibo una llamada del presidente de la República. Me dice, ¿qué inventaste? Digo, nada, no sabía ni de qué me estaba hablando. Me acaba de llamar el senador. Te ganaron por goleada. Me quería matar. Óscar. Sí, yo creo que este debate no es un debate en blanco y negro, sino reproducimos una discusión que es de hinchas, ¿no? Por lo tanto, creo que a lo que quiero polemizar es, la postura es, la solidaridad es un valor que se perdió. Y yo dudo mucho que sea un valor que se perdió. A ver, ahí me tocó el año pasado recorrer más de 50 instituciones que trabajan con personas con discapacidad, ¿no? Muchas sostenidas a punta de sacrificio más absoluto, ¿no? Hasta decenas de ejemplos de madres que murió su hijo, se creó la institución cuando su hijo era parte de la institución y después quedó vinculada de por vida a la institución, entregando su vida a sacar esa institución adelante. ¿Eso pasa en Uruguay? Sí pasa. Por cada barrio que recorrés encontrás esas circunstancias. Esta semana estamos organizando dar una mano a los inundados, ¿no? A la gente que quedó desplazada de la inundación. Yo he visto llegar señoras a entregar algo al local que es de lo poco que tienen para dar. Entonces, somos muy crueles cuando a veces nos decimos, no, parece que de golpe, y a veces se propaga como un reguero de pólvora, la solidaridad no existe más, la convivencia, ¿no? Uruguay es un país, a ver, tenemos problemas. Es claro que la noticia es cuando una madre le pega a la maestra en la escuela, pero no podemos pensar de que todos los padres del Uruguay van a pegarle a las maestras de la escuela. O sea, no podemos llegar al límite, ¿no? Que muchas veces parece cuando colocamos en una punta el debate. No, acá también tenemos un montón de padres que se organizan en comisión de fomento, que ayudan a pintar de la escuela. Yo te pongo un ejemplo, que tiene que ver con el deporte. Nosotros tenemos cerca de una docena de barrios en los que instalamos clases de artes marciales, compañeros la dan solidariamente y vinculan con la escuela el tema de la educación de los gurises, ¿no? Eso existe, claro, es menos noticia que cuando tenés una circunstancia tan dura como la de ayer. A ver, pide la palabra a Conrado, sí. A ver, Óscar, yo no estoy Quiero venir con los invitados no exista, para el tema de valores. Sí. Que no exista ese tema del criterio de la solidaridad. Es más, en el país estamos asistiendo a un fenómeno extraordinario, producto del esfuerzo de muchísima gente con generosidad y disposición hacia el prójimo, que está haciendo extraordinarias experiencias educativas en barrios marginales, con unos resultados, como decía una nota de estos días del economista Ernesto Talvi, decía, Finlandia está en donde está el impulso. Pero hoy es un día que debiéramos reflexionar a ver si es verdad que no tenemos ningún retroceso en valores. No, pero en no el día de, en el día de hoy, la colocás en una punta de la discusión. 400.000 escolares, de los cuales, digamos, por lo menos 300.000 que pertenecen al sector público, no tuvieron clase porque en el día de ayer una señora enajenada no solo fue a discutir y a pelear con una maestra, sino que como la escuela estaba cerrada, trepó por el cerco, salió, sacó a los niños, un escándalo, pero en vez de reaccionar la sociedad diciendo, hagamos algo por esta señora, consigamos un psiquiatra, la asociación, los maestros de Montevideo deciden clavar a 300.000, piensen,
un niño y medio por familia a Pero, 200.000 Conrado, familias el día de hoy. Una cosa completamente Pero, irracional. Conrado. Y yo la escucho a la señora Iglesias Ademu quiere y lo venir. dice con un modo tan encantador que uno hasta creería que tiene razón y está proponiendo una medida Pero loquísima. el problema es el siguiente, lo que estamos discutiendo son el tema de los valores en la sociedad, no si una medida sindical es acertada o es errada. Conrado, que la permíteme, sociedad no que se- es una no discusión se- que es distinta. Uno puede decir, mira, tal medida sindical es acertada o es errada, es una polémica. Ahora, que una medida sindical sea acertada o es errada no tiene que ver con los valores de la sociedad en general. ¿Cómo no, O sea, Oscar? De vuelta, ¿Cómo no? de vuelta. Si la sociedad no reacciona ante semejante acto... Está a favor de la ministra Muñoz y él en contra, ¿vio? Porque llevamos la discusión, no, porque no ese es el tema de discusión. El Bueno, tema de debate hoy... teníamos una, ya voy contigo, Oscar, teníamos una preocupación, tiene que ver con lo que acaba de acontecer en el Estadio Centenario. Le preguntaba a Rivas por Suárez. Nos responde Luis con esta foto en Instagram. Recién en este momento, Sí, está Luis. ¿Qué dice allí? Estoy bien, Suárez está bien. Los signos de exclamación. Es un monstruo. Estoy bien, es solo un calambre en el gemelo y Suárez, lo dijo Rivas, por otra parte. Aquí está, un punto importante para seguir sumando y seguir soñando con el Mundial. Estoy bien, fue solo un calambre en el gemelo. Vamos Uruguay. Y allí está Luisito Suárez. Y está hablando el Tata González en este momento. A ver, Tata. Cuando empiecen a pasar los minutos y se acerque el final, va a costarles arriesgar también a ellos y quedar mal parados porque ellos sabían también que perdiendo hoy se les complicaba mucho. Entonces, servía el empate entonces en los últimos minutos por lo que había sido el partido de Chile. creo que también para ellos es igual que para nosotros. Depende lo que hagan ahora en el próximo partido, si les sirve o no este punto que se llevan hoy. Tata, Suárez, ¿cómo lo viste? ¿Lo viste muy lastimado de la rodilla? No, a lo último lo que sentía eran calambres en los gemelos, nada que, conociéndolo aparte, nada que le complique para Paraguay. Tuvimos nosotros primero la respuesta que el propio Tata González, porque teníamos el Instagram de Luis Suárez. Que tengo una duda. Sí, porque dígame, Gabriel. Yo digo lo siguiente, está complejo idealizar absolutamente el pasado, complejo, si no, uno no tiene base. Yo voy a poner este ejemplo. Por defecto profesional, soy profesor de literatura, cuando entro en esos intercambios de Facebook, que algunos son realmente de antología, uno lee y dice, porque no puedo creer lo que estoy leyendo, tengo el reflejo de ir a los muros. Porque las faltas de ortografía y los errores de sintaxis son tan salvajes que voy y me encuentro con gente nacida en los 40, en los 50 y en los 60. Entonces mi pregunta, la primera pregunta que me hago como docente, y además pasé por grupos durante todos los 90 y parte de los 2000, así que no me extraña absolutamente nada la crisis de la educación, nada, porque la crisis de la educación es el producto de una decadencia del sistema educativo que debe tener no menos de 50 años, y lo afirmo rotundamente y tengo elementos para afirmarlo. Pero entonces nos hacen... A mí me hicieron la historia de que antes era la edad de oro de la enseñanza, la edad de oro, pero ¿cómo es posible si había una edad de oro que gente que nació en los 40, en los 50 y los 60 no sepa escribir y no puede hilvanar 3 oraciones en una frase? Es impresionante eso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Yo creo que seguramente muchas cosas del pasado del Uruguay son muy buenas, muy importantes, y hay que tenerlas como una referencia, pero hay que ver a qué población alcanzaban. Hay que ver cuánta gente pasaba por secundaria, cuánta gente llegaba a la universidad, porque no es lo mismo hablar de una matrícula de liceo o universidad que iban 5.000 que una que van 100.000, no es lo mismo. Entonces me parece que esos puntos de partida deberíamos tenerlos claros y sobre bases científicas, no sobre lo que nos parece, porque si no, realmente decimos, ha decaído determinados valores en el Uruguay. Han decaído determinados valores en el Uruguay, entonces yo escucho lo que dice, con todo interés lo que dice Connie, lo que dice Andrade, y creo que en ambas planteos hay un reflejo de lo que es la verdad. ¿No? Interesante ese punto, porque además quiero pasar en limpio este debate entre Conrado y Oscar, quiero participar también con Alarcón. ¿Qué decía la gente en la calle, ante el micrófono de todas las voces, sobre este asunto, sobre los valores? A ver. ¿Qué valor se perdió en la sociedad uruguaya? Yo creo que lo que perdimos fue el valor hacia los adultos mayores. El respeto al espacio público. Es el de la familia, el respeto de la casa, todo, el entorno, o sea, de la vida familiar, se ha perdido totalmente. El respeto. Todos. El desconocimiento por las fechas históricas. Digo, no puede ser que el 25 de agosto se recuerde como la antesala de la noche de la nostalgia. El compromiso social. La comunicación. Mírenme,
¿Qué valor cree que aún mantenemos? El valor que se mantiene entre los uruguayos es el bajo perfil. Y que mantenemos como sociedad solidaria, creo que se lo mantenemos. El ser solidarios. Yo diría que pocos, desgraciadamente. Ninguno. Teníamos tantos y tan buenos. La sencillez de los uruguayos. La solidaridad de muchas personas y que hay muchas personas buenas. ¿Qué valor se perdió en la sociedad uruguaya? ¿Qué valor cree que aún mantenemos? Excelente el trabajo de Miquela e Ivana, que estuvieron allí captando opiniones, algunas muy interesantes. Ricardo, aquello de la cultura nacional que le valió también muchísimas críticas. Usted pretendía mucho de esto también, de reivindicar valores. Sí, yo creo que yo no lo pretendía, yo creo que lo pretende todos lo pretenden. Porque la cultura nacional no es cultura nacional por el Club Nacional de Fútbol, es cultura nacional, cultura para Peñarol, para Fénix, para Wander, para todos los clubes. No es patrimonio de ningún club. Lo que pasa es que cuando nosotros tiramos esta idea, éramos presidente de Nacional. Y primero tenemos que poner, como decía el presidente argentino, la casa en orden, ¿no? ¿Se acuerdan? Alfonsín. Entonces nosotros lo que quisimos y pretendimos fue poner nuestra casa en orden. Entonces sacamos la cultura nacional. Pero miren qué fenómeno ocurrió y hoy estaba hablando de lo que significa el dirigente cuando no toma conciencia de su rol. En aquella época, voy a hacerlo bien cortito esto, antes de jugar un partido de fútbol, que éramos locatarios, invitábamos a los dirigentes del cuadro con el que íbamos a jugar a un partido, a un asado, el jueves anterior. Y entonces invitamos a Peñarol, invitamos a Danubio, invitamos a Defensor, invitamos a Liverpool, a todos los clubes. ¿Qué ocurrió? Al año siguiente, todos esos clubes, en reciprocidad, hicieron lo mismo. Nos invitaron a nosotros y fuimos invitados a encontrarnos con los dirigentes de Peñarol, con los de Danubio, con los de Liverpool. Pero ¿saben qué pasó y que me di cuenta después? Que cuando jugaban entre ellos no se invitaban. Entonces no entendieron el mensaje. Lo único que hicieron cuando nos invitaron a nosotros fue un galerazo. Decir, bueno, qué bárbaro, bueno, hoy le respondimos. Pero no entendieron el mensaje. El mensaje es que el fútbol es un deporte que se juega entre amigos. Y que, por lo tanto, y que es sustancial que los dirigentes entiendan el rol que juegan en eso que todos queremos tener, que es una sociedad de alto compromiso, de solidaridad, de respeto, de integración, de trabajar en nuevos valores. Y bueno, la pasión por el resultado deportivo omnibula muchas veces a esos dirigentes. Bueno, quiero que la producción, si la tiene a mano, me presente en instantes una encuesta que hizo Opción Consultores sobre lo que preguntaba, creo que Roberto Hernández. ¿Cuándo la familia puede ir al fútbol otra vez? También lo mencionaba Ale Labraga. El que está hablando es, qué partidazo de Cavani, está hablando en la zona mixta, allí está Leo Sanguinetti con el móvil de todas las voces, habla Cavani. Hacer un desgaste grande, defensivo, para después atacar en los momentos que se pudiese hacer. Salió bien desde lo conceptual. Faltó tal vez tener ahí alguna posibilidad más cuando se acercaban al arco. Sí, yo creo que sí. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, que Argentina, digamos, no iba a meter un poquito más sobre nuestro arco. Más que meternos sobre nuestro arco, iba a tener más que nosotros la pelota. Pero creo que planteamos de esa manera el partido. Por momentos salió muy bien en el primer tiempo cuando tuvimos algunas ocasiones de gol. Así que nada, salió un partido como sabíamos que iba a ser. Después, bueno, se dio un punto y bueno, ya terminó. Ahora hay que pensar que es un punto importante para sumar. Que se salió de esa racha negativa, como lo dije, y que bueno, y que quedan 3 partidos por delante que son claves para nosotros. Eddie, viene de golear Paraguay y de visitante. ¿Cómo llega Uruguay para ese partido y qué selección se imagina tener enfrente? Y cada partido siempre es diferente, ¿no? Las eliminatorias me parece que es muy intensa, como se ha visto ya, digamos, todos podemos perder contra todos y se pueden dar partidos a veces que ninguno se lo espera y bueno, va a ser un partido seguramente difícil, también un poco trancado porque Paraguay tiene un equipo también que es muy intenso, muy físico y seguramente jugando en su casa que querrán imponer un poco también de
de aprovechar de esa situación, pero bueno, nosotros sabemos bien lo que tenemos y nada, trataremos de hacer lo mejor para llevarnos una linda alegría ya. ¿Cómo lees los últimos minutos? Eddie, ¿cómo? Y por cómo se dio el partido, yo creo que nosotros sabíamos más o menos que el partido iba a ser un poco así. Y en los momentos que la pelota llegó, bueno, no se pudo concretar, estuvimos cerca. Pero bueno, son partidos que se dan de esa manera. Nosotros éramos conscientes que se podía dar así. A veces la pelota llega más y a veces hay que sacrificarse un poco bastante. Y bueno, y hoy fue uno de esos partidos. Estamos en vivo para todas las voces. ¿Cómo lees los últimos 8 o 10 minutos aproximadamente donde ninguno de los dos intentó ir a buscar el partido? ¿Quizá porque servía el 0-0 para los dos? No, yo creo que ellos, digamos, fueron los que tuvieron más la posesión de la pelota. Y como ellos no atacábamos, nosotros también, digamos, después de haber jugado 80 minutos, 85 minutos, como que también un poco tratábamos de esperar para recuperar la pelota y poder salir de contra. Se dio de esa manera, así. Y bueno, un partido que el empate me parece que fue bastante justo, ¿no? ¿Cómo viste Argentina? Un técnico nuevo, un planteo diferente, Dybala, Icardi, Messi, el triángulo ofensivo. ¿Qué balance hace de la actuación del rival? Para mí tienen un gran equipo, la verdad que seguramente están incorporando jugadores nuevos, como te he dicho, como el tema de Icardi, Dybala no es que hace mucho que está también jugando ahí de titular, creo que están encontrando poco a poco el funcionamiento de ese equipo, el técnico también que empezó hace poco y me parece que van a hacer cosas muy lindas, digamos, tienen buen fútbol y eso es lo importante, ¿no? En el momento de jugar a la pelota. ¿Cómo está Luis Suárez? ¿Cómo lo viste? No sé, ¿no lo vieron ustedes? No, pero hablaste con él, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? No, yo no hablé con el médico, nadie, ¿no? Luis está bien, ¿no? Gracias. Bueno, compañeros, así pasaba la palabra de Edinson Cavani. Realmente complicada la situación para poder trabajar. Muchísima prensa, muchísimas personas aquí en la zona mixta de Uruguay. Han pasado los 4 jugadores que estaba previsto por el jefe de prensa que pasaran. Álvaro González, Naitan. Muy bien, Leo Sanguinetti, notable tu trabajo también. Ahora, claro, cuando uno empieza a pensar en frío, ¿no? Estuvieron Dybala, Messi, ni que hablar. Estuvo también Icardi, que venía con muchas pretensiones de instalarse ya en ese... Y bueno, Angelito Di María. Y Angelito Di María. Y el arco permaneció en 0. Quiero poner en limpio el debate que generaban tanto Óscar como Conrado para que no se vea interrumpida esa interesante exposición. Muy claro, Daniel. Sí. A ver. Yo no comparto la opinión de las gremiales rurales que salieron en contra de la posibilidad que el catastro rural se actualizara. Y por lo tanto, si vos tenés una producción muy superior, pagues. Yo no voy a evaluar por una posición de una gremial los valores de la ética, la solidaridad, de la honestidad de 3,5 millones de uruguayos. Me parece que son temas diferentes. Con respecto a esa evaluación, hay elementos en los que digo, bueno, a ver, miro las canchas de Babi y vos decís, hoy hay menos violencia que la que había hace 20 años. Porque se ha trabajado mucho para que los padres no se enloquezcan, para que no enloquezcan a los gurises. Ve otro fenómeno y decís, bueno, estamos peor que antes respecto a los temas de la violencia y de la convivencia. O sea, es un tema muy complejo, multicausal, para el que no ayudamos a la comprensión etiquetando y poniendo un sello. Me parece que hay que abrir más la cabeza. Conrado. No, yo simplemente reitero que a veces me quedo anonadado porque, digamos, las características de las cosas que se dan por verdad irrazonable, digo, yo cité lo de hoy porque me parece que tiene una actualidad extraordinaria, porque el episodio en sí es un episodio totalmente anómalo, no es un rasgo de los uruguayos ir a trompear a las maestras, pero no ocurría antes, ahora ocurre, y lo peor es que quienes están involucrados, que son los papás y los niños, los abuelos y los abuelos, más los maestros, deciden que la manera pedagógica de resolver este inconveniente del día de ayer es que hoy no haya habido clases en las escuelas. Un disparate. ¿Recuerdan que estuvo Baise acá, Rafael Baise? Creo que se refirió hacia eso. Le voy a pedir si podemos a la producción apelar al archivo de todas las voces, porque Baise decía algo que tenía que ver con eso, cómo había cambiado, cómo había una subversión, y tenía que ver con aquella cuestión de decir, antes al maestro se lo respetaba, ahora vamos a buscar a Baise en un ratito, porque esto además demanda un par de minutos, y también lo que decía Daisy Iglesias, que te enterneció Iglesias, dijiste. Bueno, por lo menos su modo de hablar es muy sereno, muy aplacado, y dice las cosas más horribles. Entonces, eso me preocupa. Lo están buscando a Baise. Antes tengo
una encuesta de verdad, que es la de Opción Consultores, un sondeo de opinión, que es lo de las redes sociales. ¿El sondeo cómo cerró, Ale? Bueno, ya tenemos los resultados finales. En la pregunta si es bueno la idea de organizar el Mundial 2030 entre Argentina y Uruguay, Uruguay y Argentina. Por el sí optaron un 52%, Ajá. por el no 48%, es decir que los resultados en cuanto a los porcentajes se mantienen igual, sí subió la cantidad de participantes, les agradecemos a todos. ¿Sí? Más de 1.400 participantes en estas horas que estuvo abierta Me la dejas encuesta. una frase, Daniel. Yo creo que la mayor subversión es que en vez de concentrarnos en hablar de los temas de la violencia en la sociedad, nos concentremos a hablar en la medida sindical. Creo que ahí ayudamos poco a enfocar el tema que tiene que ser general, ¿no? Sí. Es el tema sindical, la actitud sindical y las pretensiones sindicales son uno de los dramas de la sociedad uruguaya contemporánea que vamos a discutir en la campaña del año 19. Sindicato de convocarnos a discutir acerca de la violencia en la sociedad, del sindicato que representa a las maestras que fueron A ver, ¿qué golpeadas. decía Iglesias? ¿La tengo a Daisy Iglesias y después a Baise o al revés? Como ustedes digan desde la producción. Bueno, voy con Daisy Iglesias, que le generaba estos comentarios a Conrado Hughes. A ver. Creo que debe haber algún tipo de sanción ejemplarizante que no pasa solo por la prisión. Tiene que haber algún tipo de sanción punitiva que a esta persona le haga cumplir algún reglamento, tener algún orden en la vida, porque si no es solo el ocio, mi amigo. Eso se lo decía Roberto Hernández. Eso no es la pregunta, no es la parte que yo estoy criticando. No. La parte que yo estoy criticando, no sé si estuvo en el canal, yo lo escuché en una emisora de radio y de mañana tempranito, era, dígame una cosa, le preguntaba el periodista, ¿cree usted que dejar a 300.000 niños en la calle con sus familias angustiadas de cómo hacen para organizar su vida? Porque todos tenemos de alguna manera un rol en eso de llevar y traer a los niños de la escuela. Entre otras cosas porque la seguridad ambulante no es como era cuando yo era niño, que me tomaba el 108 en la esquina de mi casa con 8 años con total tranquilidad y nadie en mi casa me acompañaba. Tampoco se controlaba en el lugar de destino. Hoy no se puede hacer y yo lo reconozco. Bien, encontró la producción el momento justo donde Baise decía esto. A ver. La violencia que hay ahora de las madres a los docentes es mucho menor que la que había de los docentes a los alumnos hasta hace muy poco. Lo que dice Baise es cierto, ¿no? O sea, yo nunca había tomado ese enfoque, pero yo me crié en una escuela donde vuelta y media la maestra agarraba el orejo y lo llevaba al baño y te ponían de plantón y... ¿no? Yo digo, el tema más complejo que el enfoque que hace Conrado, que él supone que un maestro cuando para lo hace alegremente. Ningún trabajador le gusta parar, ¿eh? Ningún trabajador le gusta el conflicto. Tiene una frecuencia extraordinaria. Tenemos a un docente, Gabriel, ¿qué dice de esto? Yo creo que la crisis educativa tiene que ver con 3 patas. Los padres mandan a sus hijos y no creen en el sistema educativo, pero no creen en el público ni en el privado. Quiero decirlo bien claro y lo vengo estudiando hace mucho tiempo. Los docentes no creen en el sistema educativo. Los hijos que van al liceo no creen en el sistema educativo. ¿Quién cree en el sistema educativo? Entonces mi pregunta es, en Uruguay, en el año 1930, creían sus potencialidades. Los uruguayos creían en sus potencialidades. Creían en su sociedad, creían en la posibilidad de organizar un mundial, creían en sus cuestiones culturales, creían. En eso ha habido un decrecimiento que yo establezco que tiene que ver con un proceso que muchos pensamos que finalizó en 1984, que es la dictadura, que hizo atrocidades en la República Oriental de Uruguay, como hacen todas las dictaduras en todas partes, que cerró el Instituto de Profesores Artigas en el año 1974, que lo abrió en el 77. Yo asistí al Instituto de Profesores Artigas, ingresé en el año 1983 y egresé en el año 1988, era un triste posgrado de secundaria. Un penoso y patético posgrado de secundaria, y lo voy a decir acá claramente, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Si yo no me hubiera formado por mi cuenta, no hubiera investigado, no me hubiera abrazado con pasión a la docencia, hubiera sido un docente seguramente bastante mediocre, más de lo que tal vez fui. Entonces me parece que estas cuestiones hay que ponerlas arriba de la mesa. Las carencias de la formación durante décadas se pagan. Ahora, un día se pagan. Qué importante que ámbitos tan populares otros, ¿no? como el fútbol generen también la necesidad de que el técnico al jugador le pida primero el carné. ¿Qué opinas sobre todo esto que se ha discutido en este último tramo, Ricardo? Cuando yo asumí como presidente, me reuní con las autoridades públicas porque, bueno, yo decía que Nacional tenía que tener un liceo. Qué bien eso. Y ¿Usted lo propuso? Claro, yo lo propuse.
y nos reunimos con las autoridades. Y me dijeron algo que yo lo propuse porque había visto cuál era la realidad. ¿Qué Ricardo, en aquel momento? Entre las autoridades de la educación. Y vinieron y me atendieron de maravillas. ¿Y qué me dijeron? Y me dijeron, presidente, ¿para qué quiere colocar usted un liceo si está rodeado de liceos? Tienen razón, estábamos rodeados de liceos. Entonces el problema no era que no había liceos, el problema era la deserción que había, la deserción estudiantil. El problema entonces pasa porque tenemos realmente en el sector del fútbol un tema de percepción de determinadas prioridades y de cambios en los roles. Claro, pero usted quería hacer un liceo distinto. ¿Sobre qué base? Queríamos hacer un liceo que fuera hecho en la sede del club, en el que, bueno, ojo, River Plate argentino lo tiene. Claro. River Plate tiene hasta preescolares en su estadio. ¿Y cómo evitaba la deserción, por ejemplo? Bueno, era un tema de control. Nosotros terminamos contratando, pagándole a un liceo privado la asistencia de todos los chicos que vivían y que estaban alojados al lado de la sede, que eran del interior y que venían a jugar para que concurrieran al liceo, pero fundamentalmente para establecer un control de asistencia. Y el problema que nos encontramos es que esos chicos no responden a los padres, no responden a los clubes, sino que responden lamentablemente a los intermediarios. Y los intermediarios están haciendo su operación comercial. Y lo que les interesa realmente es que ese chico juegue al fútbol, no que estudie. Y entonces entramos por eso en un tema social tan grande, y es por lo que yo digo que el Estado tiene de alguna manera que mirar con atención eso, porque eso ocurre además fundamentalmente en las familias de condición económica más humilde, más carenciados, en el que ven en el fútbol la salvación no de su hijo, de toda la familia y del barrio. Entonces, Ricardo, hay un mito. Cambia hasta el concepto de patria potestad. Claro, hay un mito de vestuario, si se quiere, haciendo la analogía con el fútbol, de que Nacional dejó ir a muchos jugadores libres porque no tenían buenas notas en secundaria, por ejemplo. ¿Es así? ¿Eso fue así? Nosotros lo que procuramos fue que los técnicos de formativas entendieran cuál era el rol. El rol de los jugadores de los técnicos de formativas no era ganar campeonatos. Era formar jugadores, pero fundamentalmente formar seres humanos. Eso el fanático no lo entiende. Está claro. No, claro que no lo entiende. Pero por supuesto que, por lo tanto, digo, la gente me dice volver al Arcón. El fanático, que es el que vota, no quiere que cambie, digamos, esa forma de pensar. Está bien lo que me dice Nico Núñez. Si tenían a Messi, por ejemplo, en la cesta, lo dejaban ir libre. Y bueno, ese es el gran tema. Ese es el gran tema. ¿Y por qué ese es el gran tema? Porque estamos hablando de fútbol profesional. Yo estoy de acuerdo con Andrade en cuanto a que el fútbol es importantísimo y lo que se ha desarrollado y lo que se le permite, porque el deporte es un terreno en que se le enseña muchas cosas y se enseña que cuando uno gana, abrazar al que venció, al derrotado, y cuando uno pierde, apretar los dientes y no dejarse caer, sino volverse a levantar. Pero eso lo tenemos que enmarcar en conceptos y en valores que no sean esto, que no sean el dinero, que es lo que están mandando, porque en el fútbol hoy, hoy es una excepción el Estadio Centenario lleno. Todos los estadios cada día va menos gente, porque el fútbol hoy es un negocio para los medios de comunicación, es un negocio para lo que estamos ahora, para la televisión. Los teleespectadores son los que hoy gobiernan, no los espectadores en los terrenos deportivos. Entonces, es muy difícil que Nacional o Peñarol llenen sus propios estadios. Y se hicieron inversiones impresionantes, y realmente los estadios están vacíos. ¿Roberto? Cortito respecto a esto y algo que me quedó de lo anterior. Qué lástima que le dijeron no a un liceo, porque hay liceos que están superpoblados. Siempre viene bien un liceo más. Más allá de la deserción, hay liceos que tienen más de 40 alumnos por clase.
Con respecto a lo que hoy hablamos, porque me tocó de cerca, lo cubrí yo, lo de las situaciones de las maestras agredidas. En menos de una semana a una maestra le intentaron atropellar con un auto. Brutal. ¿Está? Fue procesada sin prisión. Ahora hay un pedido del fiscal de procesar a una madre con prisión que no solamente le pegó a una maestra, sino a una directora en el recreo delante de 250 niños. Más allá si la discusión si hay paro o no hay paro, si está bien, si no. También desde las autoridades, la ministra Muñoz habló poco de la violencia de los dos casos y quizás la pregunta hago, ¿no habrá que un mensaje claro de que está mal? Los niños que vieron pegándole a una maestra y una directora, ¿qué van a pensar? ¿Que eso es normal? ¿Que está bien? O sea, no tienen que dar un mensaje más fuerte. Campañas de todo tipo. ¿Una campaña de valores en ese sentido que al maestro no se lo toca? Bien, interesante. Voy a ir a una pausa. Antes tengo un consejo con Alejandra. Sí, alentá a Uruguay con la super promo de Montecable. Más de 75 señales, todo el fútbol uruguayo, las grandes ligas del mundo y los partidos de la Celeste en alta definición. Pedilo ahora y la instalación es inmediata. Además, participás por remeras oficiales de la selección. Llama ya al 2909-0000. Una pausa rapidísima y volvemos a todas las voces ya en nuestro tramo final en el programa número 50. Bueno, estamos cerrando esta entrega de todas las voces. Le agradezco a Gabriel Weiss y a Ricardo Alarcón por la presencia maravillosa. Una sola cuestión. Sí, a ver. Mandarle desde acá un fuerte abrazo y un saludo a Washington Benavides, que fue profesor tuyo, que está atravesando un trance de salud muy complejo. A él, a Nené, su compañera de 66 años, nada más ni nada menos, y a su hijo Pablo, una de nuestras voces poéticas más importantes, un hombre de referencia. Sí, una pena lo del Bocha, pero se va a recuperar, ojalá. Ya que estamos en este plan, saludos. Un saludo a Teresita Eisenberg. El otro día presenté a Teresita Capurro. Habíamos reclamado la palabra de Teresita Capurro por aquello del país caro o sueldos deprimidos. Y al final el gráfico, además hasta yo lo dije, dio a entender que estábamos hablando con Teresita Eisenberg. Pedimos las disculpas del caso y a las involucradas y a toda nuestra audiencia. Roberto Hernández deja su espacio acá, pero suma espacios entre noche. De hecho, estará generando informes que seguramente los tendremos aquí en todas las voces. Así que, Roberto, por ahora, hasta luego. Por ahora, hasta luego. Bueno, Ale, ¿tenés otro consejito? Sí, exactamente, porque los amigos de Paganini Rossi tienen para compartir con nosotros ofertas de locos. Por ejemplo, regalarle a tu hijo un colchón con todas las letras y a un precio de locos. Colchón de alta densidad, garantía 2 años, una plaza 3.490. 2 plazas 4.990 y el acolchado va de obsequio. Además, respaldo con posabrazos para la cama a 1.290. Hay tarjetas hasta 10 pagos sin recargo, envíos a todo el país. Los pedidos los puedes realizar por WhatsApp al 094-503-278. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Bien, a todos muchas gracias. Nos vamos a reencontrar en el horario habitual. Ahí queda planteada la incógnita, Queda planteada la incógnita. Ya lo van a hacer. Nos vamos a encontrar el martes en todas las voces. Que pasen bien.